cuando nadie me amó. Me viste a mí, Señor, cuando nadie me vio. Me amaste. La palabra. Yo creo que ya estamos listos. Hoy vamos a traer a nuestro amado pastor Eladio Ramos con tiempo, ¿verdad? Porque hemos perdido bastantes minutos, pero aquí estamos. Me gusta María Calderón, dice, prueba superada. Aquí estamos, gloria al Señor. Bueno, sin más, les presento a nuestro amado pastor Eladio Ramos, mi hermano amigo. ¿Cómo estamos hoy? Una disculpa a todos los hermanos, pero aquí estamos en pie y estamos dándole gracias a Dios de que estamos otra vez con ustedes en esta preciosa noche. El tema de esta noche, el oficio del profeta. El oficio del profeta, si usted quiere este tema, pídalo por ahí. Vamos a estar hablando acerca de ese oficio que comenzó allá en el Viejo Pacto y vamos a ver cómo eso ha emergido y qué cambios han habido en ese asunto de la profecía. Bueno, pues yo creo que sin más vamos a empezar. Esto es un tema, ¿verdad?, que puede traer mucha luz. Hay varias preguntas. ¿Es la profecía un ministerio del Viejo Pacto? ¿Es la profecía todavía un ministerio vigente? Yo quiero que usted nos dé, pastor, esa introducción a este estudio para abrir el surco en esta noche. Amén. La pregunta de, ¿pueden ser las profecías juzgadas o se deben aceptar no importando de dónde o quién venga? Y en el antiguo pacto, ¿cómo se juzgaba una profecía? Porque cuando un profeta decía algo, se esperaba por ese cumplimiento y cuando no llegaba, se fue el profeta con todo y profecía. La profecía, como entendemos, fue un sistema de guianza para los reyes y para el pueblo de Dios. Cuando Dios necesitaba una instrucción, mandaba a un profeta. En aquel tiempo habían hombres que ocupaban el oficio del profeta porque eso era todo lo que hacían, obviamente. En estos tiempos, pues ya el oficio del profeta quizás no está vigente como estaba en el antiguo pacto, aunque sí el ministerio de las profecías está en pie, es parte de los ministerios de la iglesia y hoy vamos a ver que sí están vigentes, pero que no son como era el oficio del profeta en el viejo pacto. Vamos a ver cómo engranamos ese asunto, que es lo importante. Bien, pues vamos a comenzar con los profetas en la antigüedad. Allí en Éxodo capítulo 7, verso 1, hablando de Aarón, dice, y el Señor dijo a Moisés, mira, te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Ahí comienza, ¿verdad?, esa función en el Antiguo Testamento donde Dios hablaba a través de Moisés para Faraón y entonces Aarón era profeta para Moisés. Qué linda combinación, ¿verdad? Amén. Y profeta es bien importante. Ahí vemos cómo la función de Aarón como hermano de Moisés era retransmitir lo que Dios le decía a Moisés, pues el profeta lo retransmitía, se lo decía al faraón. Ahora, mire bien, una vez el Señor le dijo a Aarón, al hermano de Moisés, le dijo, mira, Aarón, Moisés será Dios para ti, le dijo. Pero es hablando en el término de que cuando transmitimos la voz de Dios, nos convertimos en profetas. ¿Por qué? Porque estamos dando a conocer lo que Dios ha revelado, ¿no? Y eso era lo que hacían los profetas. En este caso, Aarón. Hay otro caso, que es el caso de Samuel. Dice que Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Esto fue cuando Dios le habló a Samuel 2 o 3 veces y Elí estaba tan lejos de la dirección y de la voz de Dios que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, hasta que entonces se dio cuenta que Dios le estaba hablando a Samuel. Y obviamente todos conocemos la historia, que cuando finalmente Samuel retransmitió el mensaje que Dios le estaba dando, lo que le estaba diciendo a Elí era, mire Elí, tú estás de condenar. Hay que ponerte en orden porque tú estás fuera de orden. Samuel pues se constituyó un profeta, la Biblia lo llamaba
en algunas versiones dice vidente, pero era porque él era el que veía lo que Dios le hablaba al pueblo y él lo retransmitía como un profeta que era Samuel. Bueno, y dice que Samuel era profeta, era juez y era, ¿qué otra cosa era, pastor? Sacerdote, ¿no? Era sacerdote. Que tenía tres funciones. Ese era un bárbaro. Dice que sus palabras, ninguna de sus palabras cayó al suelo, dando a entender que todo lo que dijo por boca en nombre del Señor se manifestó y se cumplió. Un hombre tremendo que fue instruido desde pequeño en los asuntos del Señor. Y si usted quiere leer un poco más acerca de Samuel, métase en esos libros históricos para que vea cómo comenzó a crecer este niño y llegó a ungir al primer rey de Israel, que fue Saúl, y luego ungió a David, que fue el sucesor de Saúl. Quiere decir que Samuel tuvo un impacto tremendo en la vida de David. Un profeta era alguien que venía a traer el mensaje de parte de Dios. Era un hombre que estaba asignado para eso, escogido desde el vientre de su madre. Vemos el caso de Jeremías, allá capítulo 1, verso 5, que dice: te di por profeta a las naciones, te di por profeta, antes de que te formaras en el vientre, te di ministerio. Entonces, era una persona que era usada por Dios en ese tiempo, y ese era su oficio. Bueno, y en el tiempo de Samuel, hablábamos nosotros esta semana, pastor, que él también enseñaba a otros profetas, ¿verdad? Tenía una escuela de profetas, al igual que Eliseo también. Eran personas que tenían un ministerio profético poderoso. Y el ministerio del profeta, aún en el antiguo pacto, en los tiempos de Elías y de Eliseo, habían escuelas de profetas también, porque los profetas no caían del cielo. A Jeremías lo escogió el Señor desde el vientre para dárselo por profeta a las naciones, pero estoy seguro que Jeremías pasó por alguna especie de educación, alguna especie de entrenamiento, donde quizá en la escuela de los profetas aprendió a cómo transmitir la voz de Dios, porque el profeta tenía que tener unos cuidados tremendos, tenía que velar que su punto de vista no se colara en lo que Dios decía, tenía que tener cuidado de que repitiera exactamente las palabras, inclusive a profetas como Daniel. Dios le dijo: mira, lo que te voy a decir, escríbelo. Y en otra ocasión le dijo: esto próximo que te voy a decir, no lo escribas, porque esto es para días. Pero el profeta tenía que poner atención, y cuando escuchaba la voz de Dios tenía que apuntar. La mayor parte de los profetas, yo me imagino que estaban, pastor, con una lamparita y un pergamino ahí al lado de la cama con una pluma, porque hay veces que cuando Dios hablaba, el profeta tenía que escribir. A veces el profeta estaba hablando por 10 o 15 minutos y entonces tenía que poner atención para que fuera fidedigna la palabra que iba a traer a un pueblo, a un rey, a una comunidad de parte de Dios. Otra cosa, detalle, que estos profetas, si vamos al Nuevo Testamento, dice que los profetas profetizaron de la gracia. Jesús mismo, allá en el camino de Maús, dice que comenzando desde Moisés y por todos los profetas, les hablaba lo que de él decían. Quiere decir que estos profetas que Dios escogió en ese tiempo estaban anunciando la gracia, profetizaban de esta gracia, anunciaron la venida de Jesucristo, y eran tremendos. Había muchos profetas, y como el pastor decía, tenían la función de escribir. Samuel escribió uno de esos libros de Samuel, fue escritor del Antiguo Testamento. Jeremías también escribió. ¿Y por qué se le llama profetas mayores y profetas menores? Simplemente porque uno escribió más que otro. Los que más escribieron, profetas mayores. Los que menos escribieron, profetas menores. Pero unos eran conocidos, otros, pastor, habían profetas que no tenían, no se les mencionaba el nombre. Por ejemplo, uno que vino a profetizarle a Elí la muerte de sus hijos, la Biblia no le menciona el nombre. Y así muchos, que dando a entender que Dios tenía sus profetas, Dios tenía su gente,
sus vasos que hablaba. Y era un ministerio tremendo porque iba a la par y corregían a los reyes, corregían a los reyes de Judá y a los reyes de Israel también. Dios tenía profetas en ambos reinos porque el reino estaba dividido por un tiempo. Quiere decir que estos hombres, y había una profetisa también, si no me equivoco, pastor. La historia habló de una profetisa en el caso de Débora, ¿verdad? Débora, que era jueza y profetisa al mismo tiempo. Y todos pues tenían ese cuidado. Y aún ahora, pastor, cuando Dios da una palabra, hay que tener cuidado. No sea que tú viste al hermano tal brincando una verja o lo viste haciendo algo por allá y juntito con la profecía que Dios te da, tú llegas y le incluyes. No, tiene que ser fidedigno a lo que Dios te da. Si Dios te dice, di esto, diga eso y no diga nada más. Y ahora, hoy vamos a ver que hay profetas, pueden profetizar, mire, 2, 3 pueden profetizar en una iglesia grande, como la iglesia de los Corintios o la iglesia de los Romanos, pero Pablo decía 2 o 3 y los otros tienen que ir chequeando y juzgando lo que se está diciendo, porque la profecía tiene que ser algo cuidadoso. Hay gente que han terminado en China porque oyeron a un hermano que le dijo, así te dice el Señor, vete para la China. Y entonces no podemos escuchar todo tipo de voces, hay que tener cuidado. Hay veces que cuando Dios te da una señal, Dios te da también otra corroboración, quizás te da una confirmación de algún tipo, porque el ministerio de la profecía está activo, pero mire, hay que tener cuidado y eso lo vamos a ir viendo más tardecito. Bueno, ya que habló de esto, pastor, entró ya de lleno al nuevo pacto. Hablemos entonces de qué sucede, qué diferencia hay entre el profeta del Antiguo Testamento y el que profetiza, ¿verdad? Porque usted mencionó, y lo vamos a estar mencionando, hay profecías, ¿verdad? Hay vasos que profetizan para edificación, para consolación y exhortación. ¿Qué diferencia hay en este nuevo pacto? ¿Cómo ubicamos ese rol? Cuéntenos. Bueno, quizás en este nuevo pacto ahora es obvio, no quizás, es obvio que Dios no te va a traer una profecía para que profetices contra Roma o profetices contra Italia, o quizás no es eso, pero tú estás perseverando en una iglesia quizás donde el Señor tiene planes, hay algunas planificaciones que la iglesia está llevando a cabo y hay veces que Dios en su misericordia pues quiere dirigir las cosas. Y mire, a mí el Señor me ha dicho, a mí, yo lo he sentido que me ha dicho, no firmes eso. Hay veces que no aceptes eso, porque es que la voz de Dios en nosotros, pero obviamente Dios puede utilizar una persona para traer una guianza a un movimiento, a la iglesia, al pastor. Hay veces que el pastor, hay personas que profetizando le han dicho, el Señor te dice así, y le ha dicho palabras que van dando dirección a ese pastorado, a esa decisión, a ese plan que hay, pudiera haber en la iglesia, etcétera. No ignoremos, el apóstol Pablo dijo, procurad todos los dones, pero luego añade y dice, pero sobre todo que profeticéis. Fíjense, porque cuando la profecía es la voz de Dios hablando, y obviamente cuando dijo procurar todos los dones, pero sobre todo que profeticéis, para que tú escuches la voz de Dios, tú tienes que estar en comunión. No puedes estar fuera del closet, no puedes estar envuelto en actividades extracurriculares, sino que a veces el Señor depende de ti y depende de que tú dediques un tiempo de comunión donde Él, a través de ti, pueda utilizar tu voz para llevar un mensaje a la iglesia. Pastor, entonces una persona que profetiza en el nuevo pacto no necesariamente se le tiene que llamar un profeta, ¿verdad? No estamos diciendo esta persona es un profeta porque profetizó. No, el rol de profeta del Antiguo Testamento tenía una función. En el Nuevo Testamento ahora todos tenemos el Espíritu Santo, oiga,
Todos tenemos el sello del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo. Y el verso que leyó el pastor allá en primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 13, ¿verdad? Todos pueden profetizar. Todos pueden profetizar. Aquí mismo en Hechos capítulo 2, versos 17 y 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjate, esto fue hablado por Joel, el profeta Joel, en el capítulo 2, verso 28, y fue confirmado por Lucas en Hechos capítulo 2, verso 17, hablando de que cuando el Espíritu Santo se derramaría, que fue en el día de Pentecostés, profetizarían. Hoy en día nosotros tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Cada creyente tiene el Espíritu Santo. La Biblia dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él, no es de Cristo. Quiere decir que los de Cristo tienen el Espíritu Santo. Y como usted tiene el Espíritu Santo, usted puede profetizar. Usted puede profetizar, pero es importante que sepamos, como decía el pastor, cómo hablar las palabras dadas del Espíritu, que lo que usted va a hablar vaya en línea con la palabra, con el nuevo pacto. Usted no puede estar hoy profetizando algo que tiene que ver con el antiguo pacto, por ejemplo, algo que tuvo que ver con las prácticas judaicas, con la ley, con los rudimentos. Usted no va a estar aplicando eso ahora en el nuevo pacto. Usted tiene que conocer la palabra, por eso es importante que el que profetice conozca la palabra. Allá vamos a estar tocando un verso donde precisamente el apóstol Pablo dice que se juzgue, los demás juzguen al que está profetizando, al que está anunciando, o al que está cantando, o al que está predicando, o al que está sirviendo, lo que sea. Júzguelo para ver si anda en línea con la palabra. Pero pastor, había un caso de uno que profetizó en el tiempo de Pablo, ¿verdad que sí? Sí, hubieron varios. Vamos a tocar, pastor. Antes de eso, quería hacer el comentario de que hay veces que en una congregación, ha sucedido en nuestra congregación, hay veces que estamos en el servicio del Señor y en una oración o en un momento de comunión, Dios llega y pone una palabra en tu corazón. Pero ¿qué pasa? La puso en tu corazón, pero también la puso en el corazón de otro, que quizás está más sentado más adelante, más atrás, donde sea. La idea es que el mismo Espíritu comunica mensajes, y hay veces que 2 o 3 siervos del Señor pueden recibir el mensaje. Ahí es que hay que tener un poquito de decencia y de cuidado para no salir corriendo, gritando, porque quizás Dios te lo puso en el corazón a ti para que tú lo des luego como confirmación, pero se lo dio a la hermana tal o al hermano tal, y el hermano tal o la hermana tal se levantó y dijo, así dice el Señor, Dios me ha dejado ver que, y ahí la persona habla, y luego después de eso, si usted recibió ese mensaje, oiga bien, que esto es una escuela aquí que vamos a aprender eso, usted recibió ese mensaje, usted tiene que definitivamente testificar y decir, pastor, solamente quiero decir que esas palabras traídas por el hermano o la hermana tal, Dios también las puso en mi corazón, y esto es una confirmación de que Dios nos ha hablado en esta noche, etcétera. Hay veces que Dios levanta 2 y 3 vasos para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, en Hechos 11:28 dice que se levantó uno de ellos llamado Agabo. Ese nombre es bien conocido, dice Agabo, y daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y entonces, mire el comentario de Lucas. Lucas dice, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. En el tiempo de Claudio hubo una hambruna que duró un tiempo y que mató miles. Pero esa palabra la había dicho este hombre, fíjate. Y se vino a cumplir luego, pero ahí quizá de los que quedaban quizá dijeron verdaderamente que Agabo estaba diciendo la verdad. En el tiempo de Pablo, pues obviamente el ministerio de la profecía estaba en pie. Por eso el apóstol, cuando enseñaba en las diferentes iglesias, él enseñaba acerca de la profecía. Él decía, como dije ahorita, procurad todos los dones, pero sobre todo que profeticéis.
cuando decía, el que profetiza edifica la iglesia, el que profetiza está comunicando la voz de Dios, etcétera, ¿no? La profecía no es para que tú la ignores. En el nuevo pacto hay profecía. Obviamente, siempre tenemos que tener ese cuidado, pastor, que yo menciono, que en nuestro servicio, oiga, todos los servicios no se puede levantar una profecía, porque imagínense, pasa un mes y tenemos como 8 o 10 profecías, y entonces eso se convierte después quizás en un hábito que sencillamente necesita disciplina. Hay veces que Dios te revela algo para que lo comuniques, pero quizá tú mirándolo con entendimiento dices, bueno, el Señor me comunicó esto, voy a comenzar por hablarlo con el pastor primero y luego, y así con prudencia. El profeta tiene que ser prudente. Tú vas mirando lo que Dios te comunicó, lo comunicas con el pastor y el mismo pastor puede que te diga, hermano, esto es una palabra de Dios y yo quiero que esto se comunique a la iglesia. Y ahí pues ya hay una aprobación, hay un cuidado que usted ejercitó para no simplemente levantarse y comenzar a proferir palabras y que el pastor no lo sepa. Por eso hay un orden. Había un orden en la escuela de los profetas y los profetas todos tenían ese orden, cuidaban eso, y cuando Pablo habla de la iglesia decía, 2 o 3 pueden profetizar, obviamente no a la misma vez, uno y después el otro, y los demás, dice, los demás, mira, pendiente, juzgando. ¿Por qué? Porque puede que la hermanita o el hermanito comió mucho y entonces después vino y empezó a profetizar porque comió mucho. Es una gama de razones que a veces se levantan en las iglesias, y inclusive cuando el apóstol Pablo habló de esto y habló de hablar en lenguas, dijo, miren, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, como diciendo, profetizar, hablar en lengua, traer mensaje, mire, con cuidado, que Dios no es un Dios de confusión. ¿En cuántos servicios, pastor, estuve yo en mi antigüedad? Que yo entré y oiga, las profecías llovían, y después cuando yo salía más turbado que cuando entré, porque fulano dijo esto, pero después fulano se levantó y dijo lo contrario. Entonces, en el Señor hay orden, en el Espíritu Santo hay orden, hay un acuerdo, hay una comunión, hay una coinonía que caracteriza al cuerpo de Jesucristo, que se mueve por un solo espíritu. Así es. Bueno, si usted quiere saber más sobre eso, en el capítulo 14 del libro del apóstol Pablo a los Corintios, en su primera carta, desarrolla un poco más sobre eso. Habla de las profecías con lenguas angelicales, que si lo va a hacer, que haya intérprete, que venga con interpretación, porque si usted se va a poner a hablar lengua y no hay interpretación en la iglesia, pues mejor cállese la boca, dijo el apóstol Pablo. Ahora, si hay interpretación, interprete, ¿verdad?, el mensaje. Otra cosa es que se haga en orden. 1, 2 y a lo más 3, dijo el apóstol Pablo, en orden. Tiene que haber un orden en la iglesia, tiene que haber otros que juzguen también. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, allá en el capítulo 5 de su primera carta, dice, verso 20, no menospreciéis las profecías, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retener lo bueno. ¿Qué indica eso? Que la iglesia tiene una posición de examinar, de juzgar, a ver, porque el vaso, el hombre, el profeta, la persona que está profetizando, tiene debilidades. Por eso es que el don está sujeto al profeta, el don está sujeto al vaso, y usted tiene que saber cuándo profetizar, cuándo callar, cuándo hablar. Hay un dominio de eso, porque usted tiene el Espíritu Santo, tiene la mente de Cristo, y usted tiene que gobernar lo que va a decir, juzgar lo que sean las palabras dadas del Espíritu. Me gusta porque hay un orden. En nuestro ministerio ha sucedido, han habido profecías en el pasado, y hay una palabra, la persona puede levantar la mano, se le da el micrófono y hay lugar en la casa del Señor para todo tipo de manifestación, que sea en orden y que sea para edificación. Pastor, el Agabo también tuvo otra profecía, ¿verdad? Cuéntenos. Amén. Agabo, ya conocido por la hambruna de Claudio, una vez estaban en una reunión y Pablo estaba ahí, y Agabo parecía que el que lo veía decía que era medio loco, pero fue donde Pablo y le quitó la correa.
le quitó el cinto y fue y se amarró los pies y las manos. Y entonces profetizó en ese momento y dijo, así llegará a esta tierra el hombre cuyo dueño, que es dueño de este cinto. Y él se amarró. Oiga, eso ocurrió mucho tiempo después. Yo le estaba contando al pastor Carlos del paralelismo que hay en los viajes de Cristóbal Colón, que en el último viaje, Martín Alonso Pinzón, para los que conocen la historia, el capitán de la Niña, eventualmente Cristóbal Colón llegó en cadenas en su cuarto viaje. Y usted sabe que Pablo también llegó en cadenas en su cuarto viaje. Mire qué cosa tan tremenda el paralelismo que hay en eso. Pero tal y como lo profetizó Agabo, así se pasó en la vida de Pablo. Obviamente, estábamos diciendo, pastor, que para qué sirven este tipo de profecías. ¿Para qué le sirvió esa profecía a Pablo? Bueno, le sirvió que Dios habló y cuando llegó el momento, porque mire, muchas veces él cayó en el cepo, él cayó con Silas y ellos cantaban himnos al Señor por la noche. Pero Pablo estaba tan experimentado y él no se sorprendía de que se lo llevaran preso, de que una vez le entraron a pedrar en Listra y lo dejaron como muerto. Y usted sabe lo que hizo cuando volvió en sí, se levantó y se metió otra vez para la ciudad a predicar. Son cosas que a veces preparan a tu vida. Cuando Dios trae una palabra profética, Dios lo que está haciendo es que te está preparando, te está dando un heads up para que tú entiendas que Dios está trabajando y que si pasa esto o pasa aquello, es voluntad de Dios a veces. Y quizá lo que tú dices en tu corazón, eso Dios me lo había dicho. Mira lo que me pasó y eso Dios me lo había dicho ya. Y entonces es bueno porque te prepara. Una vez los discípulos estaban con el Señor y los discípulos le dijeron al Señor, y nosotros no podemos beber de la copa que tú bebes. Y estaba hablando de la copa del sufrimiento y del dolor. Y él le dijo, oh sí, de la copa mía ustedes pueden beber. No tengan duda que todos ustedes, hasta el último, va a beber de la copa que yo bebo. Aquella copa fue amarga y todos ustedes conocen la historia de los apóstoles. Todos murieron en muertes trágicas, murieron aserrados, murieron crucificados boca arriba, tuvieron unas muertes horribles. ¿Por qué? Porque disfrutaron de la copa de su maestro. Y su maestro no fue excepción. Su maestro, Jesús, cargó una copa terrible. Se tuvo que tomar una copa que allá en el Getsemaní cuando oraba, oró de la famosa copa esa y dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Porque ya se estaba dando cuenta que la copa estaba fuerte y que era amarga. Hay veces que Dios trae copas a tus vidas. Hay veces que te suceden cosas que tú hasta dudas y dices, ¿no será que me están castigando? Y no todo el tiempo son castigos. Hay cosas que se desenlazan en tu vida a veces y atraen al ejército destructor de Dios para que te disciplinen. Pero hay veces que hay situaciones en tu vida que vienen porque de esa es la forma que te hacen más fuerte. Lo que te hace daño te hace más fuerte y tú vas a terminar victorioso. Al final vas a salir triunfante. Así que no lo juzguemos de esa forma. Pero las profecías definitivamente son una dirección en nuestra vida. Bueno, el mismo apóstol Pablo dijo, cumplo en mi carne lo que falta por las aflicciones del cuerpo de Cristo. Quiere decir que él sabía, el mismo Dios le profetizó a él a través de ¿cómo se llamó pastor? El que oró por él, Ananías. Ananías le trajo una palabra profética y le dijo, vas a sufrir, te he escogido para que sepas, vas a sufrir por mi nombre. Y cuando le dijeron, mira, no vayas a Jerusalén por causa de la profecía que le dio a Agabo, él dijo, mira, yo estoy dispuesto hasta morir, hasta entregar mi cuerpo por el Señor. Y él sufrió, ¿verdad? A veces uno cuando cumple el llamado, es inevitable, pastor, las pruebas, es inevitable, las tribulaciones son parte de la vida del creyente y por eso Dios trae hombres y mujeres con palabras de parte de Dios, con profecía, con una palabra de exhortación, con un mensaje de consuelo. Mira cómo dice Romanos capítulo 12, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, hay diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe.
¿Ve? Ahí está dando lugar a que se use, pero conforme al conocimiento, a la medida de la fe. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hay diferentes dones, hay una diversidad de dones en el ministerio. No todos profetizan, lo dice el apóstol Pablo, no todos ¿verdad? Tienen la misma función, pero en el cuerpo cada uno, Dios nos puso en el cuerpo como Él quiso. Él es el que determinó, aquí va este. Soberanamente te plantó, te sembró en el vientre de tu madre. Predestinadamente te escogió desde antes de la fundación del mundo. Pablo dijo, me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a Cristo en mí. Entonces, Dios no es un Dios loco. Dios es un Dios que tiene todo preparado de antemano. Y Él es el que da los dones. Él dice, mira, a ti te escojo para esto, a ti te he escogido para esto, otro. Y todos componemos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. No podemos vivir sin el cuerpo. Así como no podemos vivir sin la cabeza, no podemos vivir sin el cuerpo. Yo mismo en este ministerio como pastor, yo necesito del ministerio de otros, del pastor Eladio, de María Calderón, de Ana Rubenia, hay muchos, mi esposa, de cada uno, Olguita, en el cuerpo, Ana Rubenia. Todos tienen una función en el cuerpo de Cristo. Erlín Gamboa, cada uno, Crimilda, hasta la persona que hace menos, supuestamente, Nerio. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de nuestro ministerio, ¿verdad? Para dar un ejemplo. Pero Dios nos hizo miembros del mismo cuerpo. Y algunos profetizan, otros tienen el don de servicio, otros tienen el don de administración. Mire, mi esposa tiene un don de administración, María Calderón tiene un don de administración maravilloso. Y Dios los pone en el cuerpo de servir, ministerio de alabanza, ministerio, el don de la fe, el don de orar por los enfermos, de la oración. Todo eso es parte del cuerpo. Lo importante es que se haga todo para edificación. Nútrase. Busque un ministerio donde le puedan nutrir la palabra correcta de la gracia del nuevo pacto, para que usted pueda ese don usarlo a la potencia, a la mayor manera para edificación de muchos otros. No todos van a estar en un púlpito predicando, no todos van a estar en una radio, aquí en esta plataforma, pero todos tienen una función en el cuerpo de Cristo. ¿Es así, pastor? Eso es correcto. Mira esta administración del apóstol Pablo en la iglesia de Grecia en Corintios. Dice el capítulo 12, en el verso 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Fíjate que él reconoce los dones que hay en la iglesia. Dice, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El mismo Espíritu puede dar palabra de sabiduría y el mismo Espíritu puede dar palabra de ciencia. Luego dice, a otro fe. Hay gente que simplemente con la fe Dios mueve las cosas. Hace falta gente con fe. Una vez él entró a un pueblo, Jesús entró a un pueblo y dice que no pudo hacer milagros porque la incredulidad era tanta, faltaba la fe. Y entonces, ¿qué pasa? La fe, la medida de la fe, dice, si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, en los milagros, otro en profecía, otro en discernimiento de espíritus, y así diversos géneros de lengua, y otro en interpretación de lenguas. Pablo reconoce que la administración del Espíritu Santo dentro de la iglesia posee diversidad de dones. Mire, hay veces que el pastor predica la palabra, quizás se reúne con alguien, conversan en una conversación y en esa conversación surgen detalles para esa palabra que Dios le dio a él. Sí. Hay otras ocasiones donde no tiene la palabra y de momento lo llama fulana o fulano, hablan y en esa conversación Dios dice, ese es el mensaje del domingo. ¿Cuántas veces Dios lo ha hecho conmigo? Que Dios, pues, hay veces que uno está, mira, vacío, esperando que el Señor hable. Pero esperando que el Señor hable, para eso hay diversidad de dones en el cuerpo. Te llamó fulana, te llamó fulano, y en una conversación en el Espíritu, de momento, ahí llegó la palabra. Mire, por ejemplo, la palabra que se predicó del consejo y la sabiduría el día del aniversario.
un hermano, que no voy a decir su nombre, un día y yo entramos en una conversación y en esa conversación nació ese mensaje. Luego, más tarde, Dios me dice, el mensaje es el consejo y la sabiduría. Y me fui para Proverbios capítulo 1. Ahí me quedé. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios utiliza otros dones para ayudarte a ti en tu don. Eso es lo lindo del cuerpo de Jesucristo, pastor. Que la Biblia lo dice que todos los miembros van unidos por las coyunturas y dice que se ayudan mutuamente. Eso es ayuda mutua. Amén. Tremendo. Bueno, en esta noche nos hemos alargado un poquito más, ¿verdad? Porque comenzamos un poquito más tarde, pero yo espero que usted se haya edificado. Lo que estamos diciendo, para resumir, pastor, es que el rol, el oficio de profeta como había en el Antiguo Testamento es diferente. Ahora en el nuevo pacto, por nosotros los hijos tener el Espíritu Santo, cada uno puede profetizar, pero mire cómo lo hace, hágalo con sabiduría. Fíjate, y termino con esto, primera de Timoteo 4:14, el apóstol Pablo dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esta imposición de manos no es un rudimento, no es la imposición de manos para sanar enfermos y para ungir como se usaba en el antiguo pacto. Esto es para separar para el ministerio. El apóstol Pablo lo usó con Timoteo. Nosotros hemos sido testigos de muchos momentos que Dios ha traído palabra a nosotros, ¿verdad? A tu vida, pastor, a mi vida también. Nosotros creemos en las profecías, pero también creemos que hay que examinarlo. Cuando Dios te trae una palabra, ya tú la recibes. Si es de parte de Dios, tú recibes testimonio. Viene a ser una confirmación en tu vida. Así que esperamos que haya habido en esta ocasión edificación. Si hay alguna palabra final, pastor, que pueda darle un cierre, una culminación al estudio. Bueno, el apóstol Pablo una vez le dijo a Timoteo: no impongas las manos con ligereza. Y cuando le estaba diciendo eso es: oye, cuando vayan a reconocer gente para el ministerio, ten cuidado. No vaya simplemente a comisionar a alguien porque habló lindo o porque, ay, que me cae bien fulano. No, cuando habló de imponer las manos, y obviamente era una costumbre que, aunque era parte judía, era una costumbre muy linda, que en el consejo de muchos había sabiduría, y hay veces que se reunían entre todos y entonces comisionaban a fulano o a sotano para que fuera a hacer ese trabajo, etcétera. Así que en esta noche ha sido un privilegio enorme. Entramos un poquito tarde, pero qué bueno ha estado el tema, ¿verdad? Sí. Déjenos saber por ahí en el chat que usted lo ha disfrutado. Y pastor, como siempre, ha sido un gozo compartir esta palabra con todos y con ustedes. Tremendo. Vamos a orar, pastor, al final juntos, para, como prometido, si usted quiere este estudio, póngalo ahí, diga: pastor, quiero la hoja, quiero el estudio, se lo vamos a hacer llegar por Messenger a su cuenta ahí directamente para que llegue. Si usted tiene alguna petición, vamos a aprovechar, pastor, en este momento y orar. Tenga la oración final, por favor. Hay un hermano de Venezuela que me mandó un mensaje hoy, no me viene el nombre ahora, pero nos dijo que oráramos, oiga esto, que oráramos por su ex esposa. Ellos llevan más de 20 años separados. Y oye, fue tan lindo eso, decirme: pastor, si es la voluntad de Dios, volvemos, o como sea, pero vamos a tenerlos en oración a ellos, a los hermanos de Venezuela. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Señor. Te damos honra y te damos gloria en esta noche por esta palabra gloriosa que tú nos has permitido compartir, Señor. Por todos los hermanos que han sido partícipes, Señor, permite que esta palabra cabe hueco en cada corazón y que nos eduque y nos enseñe a